tardes, días o noches, dependiendo del horario en que se conecten a este programa. Este es su espacio Políticamente, una idea creativa de los Andes, del periódico regional y Fit Comunicación. Hoy desde Burger Machine, nuestros auspiciantes acá en Riobamba, especialistas en carnes, hamburguesas y diversión, están ubicados en las calles de Evangelista Calero y Pablo Chiriboga en Riobamba. Esta tarde nos acompaña la candidata a la Asamblea Nacional, Patricia Núñez, quien ya fungió como asambleísta en el periodo anterior y que busca llegar a la Asamblea de nuevo, cobijada por el Partido Revolución Ciudadana, lista 5. Un gusto, Patricia. Buenas tardes, bienvenida. Un gusto también, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, es cierto, ya he fungido en la Asamblea 2 años que hemos estado trabajando fuertemente, no solo por el país, sino también por la provincia. Y bueno, pues aquí lista para responder a las preguntas. Ya, muchas gracias. Justo como les decía y como les decía tras bastidores, esto es un espacio más relajado. Aquí lo que buscamos tener es un diálogo un poco más relajado, un poco menos estructurado, para que nos cuente, la gente conozca quién es Patricia Núñez, un poco cómo es y también la propuesta. Así que vamos, en ese primer bloque avanzamos con las preguntas de rigor, las básicas, y siempre empezamos por el principio. Cuéntenos, ¿quién es Patricia Núñez? Bueno, Patricia Núñez es una persona que desde joven empezó a trabajar en el área social. Empezamos con la pastoral juvenil, recuerdo yo en esa época de colegio, y luego pues fuimos avanzando un poquito, relacionándonos con el tema de los derechos humanos, con el grupo de mujeres, y bueno, después pues ya tuve la oportunidad de relacionarme ya con lo que es el trabajo que empezó el economista Rafael Correa en el 2005 más o menos, y empezamos desde ahí a trabajar ya con el MASHI. En el tema político. Y en el tema político. Prácticamente creo que fue el ir entendiendo cuál era el trabajo, cuál era la propuesta política y ser parte de esa propuesta. Cuéntenos, mi estimada Patricia, ¿usted estudió aquí en Riobamba, colegio, universidad, solo colegio, universidad? Estudié el colegio, la escuela, el colegio, la escuela en esa época me acuerdo, el San Vicente de Paúl, y luego el colegio hasta el bachillerato. Hasta tercer curso estudié también en el San Vicente de Paúl, y luego estudié en el colegio de la Santa Marianitas de Jesús. Ahí terminé ya, ahí gradué. ¿Y cómo era usted en el colegio? Eso siempre le preguntamos a todos. ¿Cómo era usted en el colegio? Porque era la chica rebelde, o era más bien la amiguera, la que salía a las fiestas. ¿Qué rol cumplía usted en el colegio? Bueno, en el colegio creo que era bastante tímida, muy tímida. De hecho, me dedicaba a la cuestión del estudio. O sea, era muy buena estudiante, sí, muy buena estudiante. O sea, como se dice en el argot popular, era la matoncita del grupo. Más o menos. Más o menos. ¿Y en la universidad eso cambió? ¿Ahí se soltó un poco más o seguía haciendo? Bueno, en la universidad ya un poco nos fuimos soltando, creo que también por el trabajo social que se hacía, claro, por la relación que teníamos en ese momento con el trabajo de derechos humanos, del grupo de mujeres. Entonces nos fuimos abriendo un poco, y claro, con el tema también del estudio, ahí estudiamos el tema de ingeniería civil, que la sacamos en la Universidad de Ambato, en la UTA. Aquí cerquita, sí, donde los vecinos. Sí, así es. Bueno. ¿Y cómo era usted en la universidad? ¿Alguna vez se echó la pera a la clase? ¿Se echó una fugadita de una clase o dijo, ya nos llegó el profe, fuga masiva, vámonos todos? No, mire, realmente a veces hasta nos hacían bullying porque nosotros siempre tratábamos de estar en clases, o sea, más de bien cumplir. La que no se iba. Claro, y entonces cuando no hacíamos lo que los demás hacían, que se iban, pues ahí nos hacían esto que se le dice, bueno, pues nos daban la ley del hielo. Les dejaban aislados. Sí, de castigo nos por no sumarse. Por no sumarnos, pero sí, o sea, nosotros sí estábamos ahí pendientes de que llegue el profesor y nos dediquemos a estudiar. Era lo suyo. Ese era el rol que cumplía. Bueno, cuéntenos, sí. además de la política, ¿a qué se dedica? ¿Qué hace Patricia Núñez en su tiempo libre? Bueno, realmente muchas cosas. Creo que el tema de la política, para nosotros sí nos absorbe, pero yo soy ingeniera civil, a mí me encanta el tema de la construcción. A veces en la casa nos dedicamos un poquito a hacer algunas cosas de arreglo de la casa, algunas cuestiones que también creemos importante. Por ejemplo, hace poco construimos estos jardincitos que se los puede hacer tranquilamente, construimos en madera, sembramos un poquito, o sea, de todo un poco que a la final nos gusta, el deporte también.
nos gusta mucho salir a trotar en familia, pero esa temporada es tan difícil, pero nos encanta el trote, la bicicleta, sí, ahí vamos. Eso es más o menos de eso se dedica Sí, 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 sí. en el tiempo en su tiempo libre. También cuéntenos, ¿cómo empieza esto de, o sea, cuando todos somos actores políticos, ¿no? De una u otra manera, usted me decía, trabajó mucho en el tema social, tema de derechos humanos, en esas cosas. Pero ¿cuándo Patricia Núñez decide dar el clic? Porque dejar de ser actor político pasivo al activo y ya en papeleta. O sea, cuando dijo, no, yo creo que puedo o quiero recosar del voto popular. ¿Cuándo pasó esto? ¿Recuerda ese momento? Bueno, empezamos nosotros con la militancia en el 2005, Claro. con lo de Rafael. Siempre hemos sido militantes de la Exacto, Revolución pero eso era un Ciudadana. poco más... Eso es una forma de la Sí, política así y otra es. ya saltar a la papeleta. Sí, hubo un momento en donde hubo una reunión de asamblea para elegir los candidatos y alguien propuso mi nombre, ¿no? Yeah. Y bueno, se propusieron algunos nombres para ser candidatos a la asamblea. Y luego esa lista fue enviada al Buró A la Nacional y recibí yo una llamada del expresidente Rafael Correa y me dijo, he chequeado tu currículum, he visto tu historia en la política y quiero que tú te pongas al frente de la lista de la Revolución Ciudadana en Chimborazo. Para mí sí fue algo bastante fuerte porque realmente nunca había conversado con Ahí el no hubo lobby, expresidente. y no hubo lobby previo dentro del movimiento, nada como para... Solo salió y la soltaron ahí. O sea, se dio la asamblea, ¿no? Exacto. Y ahí en la asamblea se eligieron varios nombres y eso se envió a la nacional. Y luego el presidente, el expresidente, él es el que sí, revisa los perfiles y va ubicando, ¿no? Claro. Entonces, claro, a mí me llamó, para mí sí fue una llamada así impresionante porque nunca había conversado yo con el presidente Rafael Correa. Incluso me puse muy nerviosa, no sabía ni qué decirle. Pero bueno, en síntesis, pues le dije que sí, que no había ningún problema. Sentí que era una experiencia y una responsabilidad fuerte, pero la asumí, o sea, realmente la asumí. Siente que pesa un poco el tema del ejercicio político a nivel personal. Les cuesta un poco, se deja mucho de lado el tema personal, la familia, esas cosas. ¿Se sacrifica mucho eso? ¿Le ha costado eso? A mí sí, realmente sí, en realidad cuando ya hicimos campaña, el tema de la campaña es dura, porque cuando uno lo asume con responsabilidad, pues nos toca recorrer toda la provincia, estar pendiente de las propuestas, estar pendiente de las necesidades que tiene la provincia. Y luego de la campaña, si uno logra llegar a la asamblea, el tema de la asamblea es también igual muy fuerte, es bastante estresante, porque de hecho hay varios temas que a uno le toca asumir. Una comisión, en este caso, por ejemplo, estuve yo al cargo de la vicepresidencia de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, el tema del pleno mismo que uno tiene que ir. Y no es que puede ser un sujeto pasivo, uno tiene que ir a actuar en el pleno. Pero, o sea, pesa mucho a nivel personal. Sí, pesa bastante. ¿Sus hijos cómo sobrellevan el tema? En principio, bueno, ellos me dieron todo el apoyo. Bueno, mis hijos ya están grandes, ya son mayores, pero es el romper todo la unidad familiar porque al final ya uno vive su vida porque a la final tiene que estar pendiente de todo, ¿no? Los hijos, la pareja, esas cosas siempre están pendientes. Sí, es complejo, es bastante complejo, pero es una responsabilidad que asumimos y que la tenemos que asumir como debe ser ante las necesidades que tiene el país, ¿no? Precisamente. Y en ese sentido nosotros preguntamos algo. Espero no incomodar con la pregunta, pero por ejemplo, hace un tiempo conversamos con un candidato que nos contaba el tema de cómo fue su candidatura, cómo saltaba este candidato a su candidatura, ¿no? Y nos contaba que había en algunas organizaciones sociales nacionales que pedían plata para ser candidato. Usted nos cuenta que lo suyo fue una designación más bien de lo nacional. ¿En RC no pasa esas cosas? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Más bien es una revisión de perfiles, ¿no? Y en el caso de nosotros, pues vuelvo y repito, fue en una asamblea que se definió los nombres. Nosotros sentimos que dentro de RC las cosas se trabajan de manera democrática, pero claro, siempre es importante que quien se pone al frente tenga también un perfil adecuado, ¿no?
Claro, justamente porque eso nos comentaba un candidato de una organización política nacional, decía, sí, alguna vez me contactaron y pasó esto. Entonces, ahora les preguntamos siempre a los candidatos si es que eso les pasó a ellos o cómo fue que saltaron a la palestra. Un dato adicional que siempre les preguntamos también a las mujeres es y esto no es clasismo ni buscamos ser chauvinistas, nada al respecto, pero siempre es un poco más complicado. ¿Siente usted que es más complicado para las mujeres el ejercicio político, que no se los toma de la misma manera o que siente que no siempre tienen la misma cantidad de oportunidades que los hombres? ¿Eso es complicado para las mujeres en el ejercicio político? De hecho, vivimos en una sociedad machista, una sociedad que es misógena. Yo, por ejemplo, recibo ataques continuamente en la misma asamblea. Recuerde usted que el asambleísta Villavicencio, por ejemplo, empezó a atacarme solo por el hecho de tener nuestra posición definida en contra del gobierno, porque el gobierno no ha actuado como se debe, hemos hecho fiscalización y bueno, entonces todo eso ha implicado pues que algunos asambleístas que están aliados al gobierno en esa época y que siguen aliados al gobierno, pues empiecen a atacarnos, ¿no? A denigrarnos, a utilizar términos o epítetos que creen que con eso nos van a bajar, pero realmente no es así, porque a la final, a pesar de todo eso, lo que más bien como mujeres, eso nos da más fuerza, más ganas de seguir luchando y de demostrar que somos capaces, que podemos asumir un cargo y que lo hacemos bien. Perfecto, con eso llegamos al fin de este primer bloque. Regresamos en unos instantes con Políticamente, sin antes invitarles a seguir las cuentas oficiales de los Andes del periódico regional que van a aparecer aquí abajo. Regresamos en unos instantes con el segundo bloque. Volvemos en este segundo bloque de Políticamente, esta idea creativa de los Andes del periódico regional y FIT Comunicación, un espacio construido para que los espectadores conozcan a profundidad los perfiles y las propuestas de los candidatos a la Asamblea Nacional en esta ocasión con Patricia Núñez, quien está cobijada por RC, lista 5 para llegar a la Asamblea Nacional. Venimos de la parte un poco en este segundo bloque, un poco más, no más formal, pero es las preguntas de rigor que siempre les contamos. Cuéntenos de manera muy sucinta, muy simple, muy compilada, ¿cuáles son los 4 ejes en legislación que propone Patricia Núñez? Bueno, nosotros tenemos que pensar en la situación en que vive el país y entre el tema que vamos a trabajar fuertemente es el tema primero de trabajo, porque es una necesidad urgente que tiene el país, el tema de encontrar un elemento para poder aportar a su familia. El tema es importantísimo. El tema de seguridad es otro tema importante. El tema vial también para nosotros es importante y por otro lado también necesitamos recuperar el ferrocarril. Estos temas, lo digo así, sabemos que nosotros como asambleístas, de hecho, tenemos la cuestión de legislar y fiscalizar. Pero lo planteo así porque estamos seguros de que vamos a llegar con nuestra compañera Luisa González y Andrés Arauz y que conjuntamente estaremos trabajando y eso nos permitirá trabajar tanto en la parte legislativa como también en la parte de fiscalización. Tenemos que fiscalizar lo del ferrocarril, que es patrimonio cultural de la provincia. Tenemos que hacer que se dé una respuesta de lo que sucedió con la inversión de los 250 millones en el ferrocarril. Leyes que serán aprobadas inmediatamente que Luisa González envíe a la Asamblea de carácter puede ser económico, cuestión de trabajo o el tema de educación, o sea, rápidamente para que podamos o tal vez actuar. Alguna propuesta, tiene tal vez ya en mente alguna propuesta o algún proyecto que empezó en este primer periodo corto, pero que no pudo concretar. Un proyecto legislativo, nosotros alguna ley presentamos, específica. está pendiente una ley que es para la reparación de víctimas. Esta ley es una ley importantísima para nosotros porque es justamente para estas personas que salieron a protestar en octubre del 2019 y en junio del 2022 y que lamentablemente cuando salieron a protestar sufrieron alguna injusticia. En el caso, por ejemplo, de los hermanos Cislema, que ellos salieron a hacer una protesta y que tuvieron impactos de perdigones en el cuerpo. Uno de esos perdigones atravesó el cerebro de Manuel Cislema y lo mató, y otro de esos perdigones atravesó también partes importantes del cuerpo de Armando Cislema y él se quedó incapacitado.
es grave porque en principio la familia de Manuel Silema se quedó en la desidia, ¿no? Y necesitamos que el gobierno responda por ellos. Eso sería uno de los proyectos sí, es uno de los proyectos que estamos. Ahora, hay ciertos factores de incidencia que la colectividad tiene insatisfacción en el país, que es el tema empleo, el tema seguridad y el tema salud, el tema educación. ¿Tiene tal vez algún proyecto para el tema de, por ejemplo, de empleo? Sí, justamente vamos a revisar nuevamente el Código de Trabajo. Eso ya lo hemos planteado, está en nuestro plan. Importante ese tema, necesitamos revisarlo, hacer algunas reformas. Hay temas como, por ejemplo, que ya están trabajándose, como el Código Orgánico de la Niñez, que lo ha manejado muy bien Pierina Correa, y que se está avanzando. El tema, por ejemplo, de la seguridad social, también estamos trabajando ya como bloque para poder dar una respuesta con respecto a eso. Algo que también es súper importante es el tema de la ley de gestión de riesgos, que ya está para segundo debate y que es urgente que se apruebe, que ya está lista incluso, y esperamos pues cuando regresemos a la Asamblea y ya dar paso a esa ley. ¿El tema de seguridad? El tema de seguridad es otro tema también que es importante. ¿Por qué es importante? Porque involucra varios aspectos. Hay que trabajar conjuntamente con el gobierno, con la recuperación de la institucionalidad. Es necesario trabajar en el tema de depuración tanto de las Fuerzas Armadas como también de la Policía Nacional, y no solamente eso, sino también de dotarles con presupuesto de todo lo que necesita la Policía Nacional. Hay que trabajar en el tema de justicia, porque hay muchos jueces que han actuado, digamos, de una manera inadecuada, que se encuentran cooptados por estas mafias o bandas delincuenciales. Entonces necesitamos trabajar en ese sentido también. Hay que recuperar lo que es el sistema de inteligencia, el CIES, la inteligencia en la Policía Nacional, la inteligencia en los centros penitenciarios, y en función de eso, desde abajo ir desmantelando estas bandas delincuenciales con la finalidad de darles una oportunidad a esta gente, a nuestra gente, al Ecuador entero, para recuperar esa seguridad que tanto anhelamos. Perfecto. Algo importante también, ya avanzando en el contexto nacional, por ejemplo, ¿cuál es el criterio? La postura siempre de RC es bastante clara con el tema del gobierno nacional, pero cuéntanos, ¿qué se siente desde la interna? La decisión que tomó el Ejecutivo, ¿no? De decir, pues se disuelve, vamos, muerte cruzada, y se disuelve la Asamblea. ¿Siente que es viable un país que está funcionando de esta manera, en la que solo el Ejecutivo está aprobando todos los procesos y está dejando de lado la Asamblea? ¿Qué siente usted? ¿Qué piensa usted de este tema? Bueno, comentarle que en junio del 2022 yo fui la proponente de la muerte cruzada en la Asamblea. Lamentablemente no llegamos a tener los 92 votos, llegamos solamente con 84 y no se pudo dar paso. Luego iniciamos con el proceso del juicio político contra el presidente de la República, junto con la compañera Viviana Veloz. Nuestro equipo, por ejemplo, del tema jurídico, estuvieron trabajando conjuntamente con el equipo de Viviana Veloz para que se dé paso al tema del juicio político, y pues iniciamos con ese proceso con elementos, con pruebas incluso que fueron entregadas a la Fiscalía, y que lamentablemente la Fiscalía no dio paso. Y luego, pues claro, el presidente de la República, al verse acorralado, plantea lo que es la muerte cruzada. El presidente de la República pensó que nos iba a hacer un daño a los asambleístas, pero no, nosotros creemos que fue la mejor opción para el pueblo ecuatoriano, porque el 20 de agosto podrán elegir sus nuevas autoridades. El tema y este tramo que tenemos que atravesar, pues es lo que dice la Constitución, y lo hacemos como debe ser. Creemos que en un momento dado, y ya cuando se dé las elecciones el 20 de agosto, entrarán pues las autoridades adecuadas, tendremos en la Asamblea una mayoría y lograremos recuperar el país, y si tenemos que irnos a una Asamblea Constituyente, lo haremos con la finalidad de que... ¿Es una idea que trabaja en el interno de RC, tal vez una constituyente de nuevo? Sí, justamente eso estamos analizando, y el expresidente Rafael Correa ha planteado que es una necesidad el tema de la Asamblea Constituyente, porque claro, hay mucha inconstitucionalidad en la que estamos nosotros ya inmersos por lo que pasó con el Trujillato, por las elecciones también. Imagínense cómo se dio la elección de la fiscal, por eso es que la llaman la 1020, ¿no? Y ella es la que ha hecho lo que le da la gana en conjunto con el presidente actual, el presidente Lazo. Y ya no alcanzan reformas ni enmiendas, van a constituyente. Se ha planteado esa posibilidad, y está incluso en el plan de trabajo nuestro el tema de la constituyente, si así amerita.
Es decir, en la misma tendencia política tendremos dos constituyentes armados por la misma tendencia. ¿Hay alguna cosa que no les salte ahí un poco el criterio? Los opositores siempre les dicen, hablan de la constitución que era para mucho tiempo y ahora buscan reformarla, hacer otra constituyente. ¿Qué pasa con esos temas? ¿También lo analizan al interno? Bueno, la constitución, si ustedes la revisan, es la mejor constitución que tenemos en mucho tiempo y a nivel también internacional ha sido muy elogiada, porque incluso se incluye ahí el tema de la naturaleza y el respeto, ¿no?, a la naturaleza como parte de este convivir, ¿no? El tema, por ejemplo, de las nacionalidades, respetar las nacionalidades, respetar la interculturalidad, ¿no? Entonces es digamos que una constitución muy revolucionaria. El tema está cuando hay por ejemplo, un Trujillo, que bueno, ya falleció, pero un Trujillo que él dijo que el Consejo de Participación Ciudadana, Sí, claro. estaba sobre la Constitución y empezaron a hacer lo que les da la gana. Entonces, es ya llegar a un tema que sobrepasa lo que dice la máxima, el máximo libro, que es la Constitución. A eso tenemos que ir corrigiendo. Ah, ya. Algo también que siempre se plantea y es que se criticaba mucho en su tiempo era en el hipotético de llegar la tendencia RC a la presidencia y también obtener un bloque importante dentro del legislativo, que siempre lo han tenido, se volverá un poco el tema de lo que les criticaba mucho, que todo proceso que entraba directamente desde el Ejecutivo al Legislativo entraba y era aprobado sin mucho análisis. ¿Esto volverá a suceder o sí va a haber también un poco de presión, un poco de análisis expedito sobre el tema de las propuestas que venga desde el Ejecutivo o directo todo? Bueno, comentarle que porque es algo que se observaba, ¿no? Sí, cuando hablamos ya de justamente el trabajo y la coordinación que se va a hacer entre el presidente o la presidenta, en este caso la presidenta de la República y la Asamblea, hay que entender que estamos en una situación sumamente difícil y es una situación de emergencia que vive el país, ¿no? Entonces, si es que se necesita presentar un proyecto de ley económico que favorezca al sector más necesitado y a la mayor población del país, y si se lo plantea de urgencia a la Asamblea, pues lo que nosotros vamos a hacer es analizarla, inmediatamente darle trámite, porque necesitamos darle oxígeno a nuestra población que está en una situación tan grave. Mire, yo he recorrido los diferentes sectores, las comunidades, y a mí me duele y me parte el alma cuando una persona se me acerca y me dice, antes estábamos mejor, antes teníamos trabajo, antes estábamos más seguros, y se les va la lágrima. Hombres, varones, que se me acercan y lloran. O sea, uno se estremece y realmente ahí se da cuenta de la situación en que está el Ecuador. O sea, estamos en una situación tan terrible que, claro, o sea, ahora necesitamos darle, lo que le digo, oxígeno a la gente, y si es que tenemos que trabajar de una manera, claro, coordinada, el Ejecutivo envía a la Asamblea y nosotros tenemos que darle la agilidad lo más pronto posible, pues se lo hará, porque necesitamos recuperar el país. Un tema adicional que siempre preguntamos ¿es suficiente el tiempo? Porque es una asamblea, o sea, es un ejecutivo y un legislativo de menos de 2 años. Plantean hacer muchas cosas. ¿Es suficiente los 2 años que tienen de tiempo como para incluso el tema de una constituyente? Bueno, yo creería que no es suficiente. Además que entender que es solamente 1 año y medio, ¿no? Pero podemos sentar las bases para un próximo periodo. Nosotros vamos hacia un próximo periodo. O sea, esa es la idea, este periodo corto y un próximo periodo. Así será. Esa es la proyección que tienen. De lo contrario, no podremos cumplir con lo que queremos. ¿Qué decirle a la gente justo con este tema de, hace poco se dio se volvió un poco viral y un poco criticado el tema de unas declaraciones del candidato Arauz, que hablaba del tema de la cercanía con las personas más buscadas? Todo se lo sacó de contexto, se lo entendió bien. ¿Qué es lo que nos cuenta Patricia Núñez? ¿Se supo de este dislate que tuvo? Sí, lamentablemente es la forma sucia de manejar la política, ¿no? Y yo lo digo porque no solamente es contra Andrés ni contra Luisa, es contra nosotros mismos, ¿no? Miren, a mí hace poco me sacaron una noticia ahí que en las redes diciendo cosas que son inventadas, que no son ciertas, y lo mismo están haciendo con Andrés, están haciendo montajes
Andrés lo que hace es hablar un poco cómo se trabajaba en las mesas de seguridad en la época de Rafael Correa, y él lo describe, ¿no? Y plantea, pues sí, que se analizaba el tema de los 10 buscados y se veía en qué situación estaba, si se había avanzado o no se había avanzado. Y claro, lo sacan de contexto, arman un video y lo lanzan como que él va a hablar con los 10 buscados. Eso es mentira, es la forma sucia de hacer política, a lo cual nosotros no estamos de acuerdo y siempre lo diremos, ¿no? Cuando tienen miedo, pues, de que realmente estos líderes capaces asuman el rol que les corresponde, que será la presidencia y la vicepresidencia, pues empiezan a atacarlos de esa manera cobarde, ¿no? Yeah. Y algo adicional que siempre les preguntamos a todos es el tema de, está muy en boga el tema de qué pasará con Rafael Correa. Uno de los objetivos de este proceso, en el caso de llegar al Ejecutivo RC o en el Legislativo, ver la posibilidad de que regrese y que el tema de los procesos judiciales, un indulto, ese tipo de cosas, ¿qué decirle a la gente? ¿Eso es uno de los objetivos que tiene RC o está todavía en pendiente ahí? Mire, Rafael Correa puede defenderse y a nivel internacional les ha ganado todos los juicios. O sea, a nivel internacional, Rafael puede moverse tranquilamente, ha tenido el asilo en Bélgica, a nivel de la justicia internacional. Nadie lo ha juzgado porque saben que es una persecución política. Lo que sí necesitamos en el Ecuador es que la justicia no esté atrapada, no esté amañada por instancias como estos grupos, ¿no?, de poder, como es el mismo presidente de la República, como es esta señora fiscal, la Contraloría, ¿no? El mismo sistema de justicia, que lo que han hecho más bien es esta persecución no solamente contra Rafael Correa, sino también contra Jorge Glass. Miren, a Rafael y a muchos compañeros que son de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, el compañero Patiño, ¿no? Virgilio Hernández, todos ellos, ¿no? Pero entender que cuando nosotros hacemos un análisis de cómo se dieron las sentencias, ¿cómo le juzgan a Rafael Correa? Por influjo psíquico. ¿Cómo le juzgan a Rafael Correa? Por un cuaderno creado en un viaje, en un vuelo. Así le juzgan, sin pruebas. Entonces es clara la persecución política. El momento que la justicia no esté amañada, no esté atrapada y que actúe en libertad, pues entonces ahí se revisarán los casos de los diferentes compañeros perseguidos y que la justicia sea quien dé una respuesta. Perfecto, con eso llegamos al final de este segundo bloque, sin antes de invitarles siempre a seguirnos en las cuentas oficiales de los Andes del periódico regional. Regresamos en unos instantes con el tercer y último bloque. Regresamos a este tercer bloque de su programa Políticamente, esta idea creativa de los Andes del periódico regional Fit Comunicación desde Burger Machine en Riobamba, con Patricia Núñez, aspirante a la Asamblea Nacional por Revolución Ciudadana, lista 5. Llegamos a esta parte que le había comentado, es el tercer y último bloque, que es lo más ligerito que tenemos, que es el tema de Versus, donde comentamos cosas personales para que la gente sepa cómo es Patricia Núñez, más allá de la figura política y del ejercicio legislativo. Cuéntenos, por ejemplo, ¿a qué edad empezó a trabajar? ¿Cuál fue su primer empleo? Yo empecé a trabajar a los 26 años, ya había terminado, había egresado de la universidad, estaba embarazada. ¿Y cuál fue su primer empleo? Mi primer empleo fue en esa época la cuestión del riego. Tenía que hacer, recorrer las zonas para ir ubicando las zonas de riego, ¿no? Teníamos que ir ubicando en los mapas. Ajá. Ah, ya. Cuéntenos, ¿en qué invirtió su primer sueldo? Bueno, el primer cheque que recibió dijo esto va destinado para esto. Sí, de hecho ya estaba embarazada, estaba ya con necesidades para mis hijos, para mi hijo, pues, en esa época, y pues bueno, siempre la preocupación por la criatura, eso era lo que... O sea, se fue directo a pañales, sí, talcos, claro, pañitos y escarpines. Ese fue el primer sueldo. Cuéntenos, ¿le gusta el fútbol? Sí, me encanta el fútbol, me encanta ir a verle jugar al Olmedo. Estamos con la barra de la Campana, y ahí estamos siempre gritando un poco y saltando por el Olmedo. Pues cuéntenos, ¿conduce? ¿Cuál fue su primer auto? Bueno, mi papá siempre tuvo un carrito pequeño, pero suyo. Austin. El mío, sí, bueno, yo ejercía la profesión ya de ingeniería civil, y cuando se dio
en la época de que se dio esta explosión en la El brigada, Polvorín. en el Polvorín. Entonces ahí cogí un contrato, me fue bien, compré una camioneta para trabajar ¿Qué en la año? ¿Qué ingeniería. camioneta era? ¿Qué carro modelo? Era una Chevrolet, una camioneta de cabina simple y empecé con eso a trabajar. ¿Con ese trabajo? justamente. ¿Alguna vez le chocó? ¿O le chocaron? No la choqué, tuve que venderla porque después ya se me complicó el trabajo. Entonces ya fue más una necesidad, ya pasó a Sí. ser un lujo y lo dejó de lado. Sí, sí. Cuéntanos, siempre preguntamos esto también, ¿es hija de papá o hija de mamá? Creería que hija de papá. Le consentía más, él era el más Sí, creo que permisivo, sí. un poco más mimador que la mamá. Un poco nomás, porque poco en nomás. realidad los dos siempre han sido muy buenos con nosotros, sí. Ah, ya. Cuéntenos, ¿cuál es su comida preferida? El seco de pollo me encanta. Seco de pollo, el clásico infaltable, infaltable. Sí, sí, sí. Ya. ¿Usted es del team frío o team calor? ¿Qué prefiere? El calor. El calor. ¿Se viviría en la costa? Bueno, no tanto el calor, pero así no. Por ejemplo, Payatanga, así un calor así templadito, así. Ah, ya, un calor no tan caluroso. No tan dice. caluroso. Ah, bueno. ¿Toma, fuma o es abstemia completamente? ¿O bebedora social, alguna cosa? No, para nada. Siempre estamos cuidándonos más en el tema del deporte y todo eso, y ahí sí nos toca cuidarnos un poquito en ese sentido. Ah, ya. ¿Conoce a los otros candidatos a la Asamblea Nacional en esta ley política? Los conozco así, por ejemplo, la señora abuelo de- Tiopul, abuelo de así pájaro. muy a la ligera. Ya. Y si no fuese Sí, usted, le preguntaba siempre a los modelos, si los conoce, si no fuese, si usted no fuese, estuviese participando o RC no estuviera participando, ¿por quién de los otros candidatos votaría tal vez? Mm, Habría que analizar, no me he puesto a pensar muy bien en ese sentido. Siempre creo que siempre he sido muy crítica en la parte política porque de hecho por la misma situación en que hemos vivido y todo eso siempre me ha tocado ser muy crítica. No sé, realmente no sé, tendría que analizarlo. Tendría que analizarlo. Y en el contexto nacional para el binomio presidencial, si por alguna cosa del destino no estuviese RC en papeleta, ¿por quién votaría? Por alguien que tenga una tendencia de izquierda, pero realmente ahorita no la veo, no hay. O sea, RC, iría con nulo. iría con nulo, hubiese- tal vez, sí, Si es que sí, no, tal vez. si es que no fuese RC. Sí, imagínense votar por un Villavicencio, o un Otto Sonnenhoner, o un... Jan Topic. No, pues, No, ninguno de esos le mi persuade. conciencia no me da. No le persuade, no le agrada. Ahora vamos a la parte un poquito más fuerte, que es el tema de las preguntas de examen, que siempre les decimos, son preguntas basadas en lo que dice la ley orgánica de la función legislativa. Las preguntas de examen, les decimos a la gente, no se me asuste, todavía no es tan complicado, son cositas que todos suelen saber. Y por ejemplo, cuéntenos, según lo que describe la misma normativa de la ley orgánica de la función legislativa, de entre las varias obligaciones generales que tiene, nómbreme tres obligaciones generales que está escrito ahí que tengan los asambleístas. Bueno, nosotros, el tema de la elaboración de las leyes, ¿no? Ya. La elaboración de leyes, también podemos entrar con leyes interpretativas o reformas de leyes. También tenemos el tema de fiscalización, que es otro tema importante. Sí. Y el tercero, siempre les pedimos tres de las obligaciones generales. El tercero, bueno, el Pleno puede también, en función del Pleno, puede, lo que hemos hecho, hacer un juicio político, tanto con el presidente de la República como también con los funcionarios. ¿No? Otros funcionarios. Y en ese sentido, cuéntenos en el tema de juicio político, ¿cuáles son, en esta misma normativa también describe, dos motivos por los cuales puede ser destituido el presidente de la República? ¿Cuáles son los que establece? Por grave conmoción social, Sí, ese es uno. podría ser, o también por haber actuado de manera inconstitucional, haber violado la Constitución. Perfecto. Y el tema de este que le preguntamos siempre es un poco más difícil, pero es ¿cuántas comisiones permanentes hay en la función legislativa? Bueno, hay 15 comisiones, tengo que nombrarlas las 15. No, con que me diga el número, ¿cuáles son? ¿Y cuál le gustaría integrar? Bueno, yo estuve dentro de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral. ¿Y ahora? Y me encanta esa comisión porque es muy activa. Nos tocó hacer un recorrido de las cárceles, nos tocó ir a ver lo que pasa con la policía, incluso nos fuimos a escuelas de capacitación. Sí, me gustó mucho eso. Y también otro tema, el tema laboral también, la Comisión de lo Laboral es otro tema que también es importante. Yo pedí ya para esta segunda parte del periodo de la Asamblea ser parte de la Comisión de lo Laboral por darle justamente paso a los derechos de los trabajadores. Es una de las aspiraciones. Sí. Finalmente, la pregunta que le hacemos siempre de cajón y todos,
¿Qué distingue a Patricia Núñez y sus compañeros de Revolución Ciudadana del resto de las listas? ¿Por qué siente que son distintos como para merecer el voto de los chimboracenses? Porque somos transparentes, porque jamás nos vamos a vender por un voto, ni por tampoco dinero por debajo, jamás. Porque somos orgánicos y porque pensamos realmente en las necesidades del pueblo ecuatoriano. Perfecto. Con eso llegamos al final de este programa Políticamente, sin antes agradecerle a nuestra invitada Patricia Núñez, que busca llegar a la Asamblea Nacional cobijada por la lista 5 Revolución Ciudadana. Y antes de terminar, siempre invitándoles a nuestra audiencia a meditar el voto, a construir, a empaparse de los perfiles y de las propuestas que llevan los candidatos a la Asamblea Nacional. Este es un espacio construido desde los Andes del periódico regional Fit Comunicación, con ese objetivo, que la ciudadanía pueda acceder a las propuestas, que los perfiles puedan tomar una decisión acertada teniendo en cuenta el importante momento político que vive nuestro país, para que el voto sea meditado y tengamos un porvenir con autoridades que estén en contexto con las necesidades de nuestro país. Y más que eso, les agradecemos y nos vemos en un próximo programa.